Bueno, vamos a empezar. Bueno, ya me conocen, no sé si me conocen. Mi nombre es Hugo Yoltus, por las dudas se les anoto bien mi nombre. Como ya todos tienen la cuenta, estamos todos en el grupo de WhatsApp, nos vamos a comunicar por ahí. Esta va a ser clase de Física 1, que vamos a dar, en principio, diría yo, los lunes a las 17 horas. Ya veremos si sale bien esta clase, que ya por lo menos vemos que hay accidentes, se cae el borrador y esas cosas, así que veremos cómo sale. El lunes que viene también es feriado, así que el lunes que viene también lo vamos a usar el miércoles en la clase, para que no se pierda tiempo. Esta temporada de cuarentena no sabemos cuánto va a durar, así que más o menos en septiembre, octubre, cuando volvamos a vernos las caras, ahí se veremos cómo vamos a trabajar. Les debería contar la metodología de evaluación de la materia, pero como estamos en época extraordinaria, todavía no vamos a dejarlo muy claro. O sea, si hubiera sido una época normal, yo les tomaría 3 parciales en el año y ustedes deberían sacar determinada nota en promedio como para promocionar la materia. Eso lo vamos a ir definiendo y se los voy a ir comunicando en el grupo de WhatsApp para que ustedes quede claro por escrito y se va a ir modificando solamente sobre la marcha, porque evaluaciones puntables, hasta que yo no los conozca, no vamos a tomar ninguna. Sí vamos a hacer actividades, o sea, ustedes van a hacer ejercicios, yo los voy a ir pasando por el grupo, ustedes me los van a ir mandando y en conjunto con mis ayudantes, que algunos ya deben estar acá escuchando la clase, los iremos corrigiendo como para que ustedes puedan ir autoevaluándose, ir sacándose las dudas e ir aprendiendo los contenidos de la materia. Pero bueno, todas esas actividades, la idea obviamente, yo no puedo evaluarlos si no sé qué son ustedes los que están haciendo los ejercicios, pero como la idea de ustedes es que tienen que aprender, que en este caso se supone que van a ser ustedes mismos los que van a hacer las actividades para saber si aprendieron o no. Pero bueno, vamos a ver en esta materia, voy a tratar de hacer el video corto por motivos técnicos, no sé cuánto tiempo puedo llegar a quedar almacenado en mi celular para poder grabar la clase y que quede después almacenada. Así que por ser una primera clase va a ser corta. Pero les cuento un poquitito de qué se trata la materia. Vamos a borrar todo esto. La pizarra es chica, así que voy a tener que borrar seguido. Demasiado que tengo pizarra. Bueno, la materia es física. Física viene de la palabra griega physis, que significa naturaleza. Obviamente, el significado de la palabra ha ido evolucionando, desde lo que abarca la materia, ha ido evolucionando con el paso del tiempo. En las primeras épocas, la física era más que nada una parte de lo que era la filosofía. De hecho, en las primeras intentos de explicar la naturaleza, que es lo que va a intentar hacer la física, lo hacían los filósofos que se dedicaban a un montón de otras cosas, además de la física en sí mismo. El primer filósofo o físico que trascendió y que dio forma a lo que en principio fue la física fue Aristóteles. Aristóteles vivió más o menos en los 300 a.C., más o menos, las fechas búsquenlas bien por internet, no importa tampoco cuándo fue que vivió Aristóteles. Pero Aristóteles fue el primero que impuso cierta forma de explicar la naturaleza con reglas que dentro de todo eran bastante intuitivas, que era la forma en la cual la gente intentaba entender las cosas, o sea, lo que le llaman el sentido común. El sentido común, vamos a ver que en realidad tiene muy poco que ver con lo que realmente es la ciencia, y es por eso que todas las ciencias físicas en las cuales trabajamos se hacen difíciles de entender. ¿Sí? Entonces hay muy poca gente que realmente le interese o sea ameno hacia lo que son las ciencias, porque las ciencias muchas veces son contrarias a lo que es lo común
parecería indicar. Entonces, pero bueno, la idea es que por medio de la física el objetivo que tiene va a ser tratar de explicar la naturaleza y todo lo que nos rodea por medio de conceptos o reglas o fórmulas o modelos. ¿Sí? En los que básicamente vamos a tratar de utilizar la matemática, o concretamente reglas matemáticas, para poder explicar qué es lo que pasa con la física. Pero bueno, los modelos son simplificaciones de lo que es la realidad, y nosotros vamos a trabajar con muchas simplificaciones o conceptos abstractos que intentan poner reglas para tratar de describir qué es lo que pasa y que básicamente hacer predicciones. O sea, esto va a suceder porque las reglas indican que va a pasar esto. Entonces, esto es lo que vamos a trabajar. Pero los modelos, como les decía, al principio Aristóteles intentó poner algunas reglas. No vamos a entrar en muchas de las reglas, pero por ejemplo, algunas de las reglas que ponía Aristóteles era que la velocidad de un cuerpo era proporcional a la fuerza que se le aplicaba. Esto claramente no es cierto, ¿sí? Pero era lo que sucedía originalmente. Este símbolo significa proporcional. Para los que no entienden, esto es proporcional. Vamos a intentar que esto sea un poquito más, la letra mejor. Entonces esto quiere decir que si yo hago una fuerza grande, voy a tener una velocidad grande, ¿sí? Esto quiere decir proporcional. Si hago una fuerza chiquita, voy a tener una velocidad chiquita. Y esto era lo que el sentido común parecía indicar, porque si nosotros queríamos mover algo, si no lo movemos se queda quieto, y si no lo movemos, o si lo movemos con poquita fuerza, va a moverse despacito y hasta que lo dejamos de mover y se va a volver a quedar quieto. Y esto es lo que parecía que indicaban las reglas en ese momento. Esto básicamente es lo que decimos es el sentido común, claramente equivocado, como todas las cosas que vamos a ir viendo a medida que fue evolucionando. Pero esto siguió durante mucho tiempo. Aristóteles tenía una forma de ver la física bastante particular en cuanto a lo que eran los elementos, o los 4 elementos, o los 5 elementos, el movimiento perfecto, que era el circular, la posición normal de cada uno de los elementos. Estas cosas son aburridas, así que las vamos a dejar acá cortitas. Después ustedes las verán si les interesa, búsquenlas en Google, si hay alguien que tenga algún interés más adicional. Pero llegado a Aristóteles, mucho más allá de Aristóteles, el siguiente chavo Aristóteles. Aristóteles tuvo mucha influencia en la física porque fue el mentor de Alejandro Magno. Alejandro Magno conquistó en su momento todo lo que era el universo o el mundo conocido, y impuso esa manera de pensar en todos los conquistados. Y no vamos a entrar en cuestiones teológicas o filosóficas para no pelearnos con nadie, pero tenía una razón de ser el hecho de que la teoría de Aristóteles haya sobrevivido durante 2000 años más o menos, hasta que apareció Newton más adelante, en el año 1600 y algo, cambiando básicamente lo que vamos a aprender nosotros. Nosotros vamos a aprender la física a partir de lo que describió Newton más o menos en el año 1650, 1630, no me acuerdo exactamente cuándo, pero también nuevamente toda esta información está disponible en cualquier lado. Pero son 2000 años después de Aristóteles. Nosotros la física que vamos a ver, en su mayoría la vamos a hacer siguiendo a lo que vio Newton en los años 1600-1700, o sea, estamos aprendiendo física que tiene 400 años de antigüedad. En esta física de 400 años de antigüedad fue suficiente como para que el hombre llegue a la Luna, a pesar de las teorías conspirativas que dicen que no, que nunca llegó a la Luna, que la Tierra es plana y todas las otras cosas que sabemos que, bueno, hay algunos todavía que piensan que es cierto. Pero no vamos a entrar en esas cuestiones. Pero bueno, Newton en el año 1600 hizo la física que se determina a partir de Newton, es lo que se conoce como física clásica. ¿Sí? La física clásica es la que nosotros después, el concepto de física clásica se fue ampliando más adelante, pero en su momento la física clásica es para contraponerlo a lo que es la física moderna, que la física moderna empezó en los fines de los años 1800, principios de los años 1900, y de ahí en adelante
donde empezaron a aparecer personas como Einstein, como Max Planck y otras personas que fueron incorporando conceptos como perdón, esto no va por acá, que tenemos la relatividad por un lado y la teoría de los cuantos por otro lado. Esto es lo que se llama física moderna. Física moderna nosotros no vamos a aprender. En física 1 sería esto. ¿Sí? Fórmula 1, digo no física 1. Esto es lo que vamos a ver nosotros. Y lo que es teoría relativista y la teoría de los cuantos, en algunos casos se lo vamos a ir mencionando cuando sea necesario. O sea, por ejemplo, si no le diéramos bola a la teoría relativista, no podríamos tener lo que se llama hoy en día los GPS. Y los GPS sí o sí dependen de las ecuaciones de la relatividad para poder funcionar correctamente. Y si no le hubiéramos dado bola a la teoría de los cuantos, entre otras cosas no existirían las computadoras, por ejemplo. Entonces son cosas que hacen a la vida moderna o a la vida de hoy, pero con la física clásica no se alcanzó para llegar a la Luna. O sea que vamos a llegar a la Luna, no vamos a fabricar computadoras. ¿Sí? Hasta ahí vamos a llegar. Ustedes, bueno, los que estudian ingeniería naval van a fabricar barcos, no sé si van a llegar a la Luna con los barcos, pero a algún lado van a llegar. Y no les hace falta tampoco ni la relatividad, quizás sí para el GPS, o sea que sí van a tener que ver lo que es la relatividad, pero bueno, también van a necesitar la física cuántica porque un barco hoy en día sin computadoras tampoco funcionaría, pero para navegar con la física clásica alcanza. Vamos a poner acá computadores para poder ver cómo funciona todo esto. Pero bueno, les decía, nosotros vamos a aprender lo que es hasta la parte de Newton y vamos a ir determinando ciertos modelos matemáticos y ciertos modelos con los cuales vamos a tratar de ir explicando qué es lo que pasa en la naturaleza, que es la física. Bueno, les borro esto, total queda grabado, así que ustedes tómense el trabajo en lo posible de ir tomando apuntes de todas estas cosas que se dicen. Y si no, bueno, vamos a tratar de dejar esta clase colgada para que la vean 200 veces hasta que se la aprendan. O 200, o 150, capaz que en 150 les alcanza. Pero bueno, decíamos modelos. Los modelos tienen por una parte las leyes matemáticas y por otro lado distintas abstracciones o simplificaciones de lo que intenta explicar la naturaleza. Nosotros vamos a empezar con una abstracción muy sencilla que es el concepto de partícula. Donde vamos a considerar cualquier cosa que estemos viendo como si fuera un puntito que no tiene ni forma ni tamaño, y en función de eso vamos a aplicar un montón de leyes que explican por qué las cosas se mueven como se mueven. Más adelante, cuando aprendamos a entender los conceptos básicos con los cuales describimos el movimiento a partir de una partícula, vamos a empezar a darle forma y tamaño a esas cosas y vamos a entrar en otro modelo que también va a ser una idealización, que lo vamos a llamar cuerpo rígido. Entonces en este caso acá va a aparecer la forma y el tamaño de las cosas. Y después, esta va a ser la parte más difícil de la materia, ¿sí? Va a ser la que más les va a costar entender, porque sí o sí las cosas se mueven en 3 dimensiones y ahí cuesta visualizar algunos de los movimientos de una manera abstracta. Y después más adelante, cosa que les interesa sobre todo a los ingenieros navales, todo lo que tenga que ver con fluidos, que también va a ser otra abstracción, y concretamente en fluidos nos vamos a concentrar en lo que son los líquidos. ¿Sí? O sea, los fluidos en realidad también incluiríamos a los gases, pero los gases nosotros no lo vamos a ver. No vamos a trabajar en teoría, sino que vamos a trabajar con la parte de líquidos. Y esto va a ser básicamente el contenido de las cosas que vamos a ir desarrollando en cuanto a las abstracciones con las cuales vamos a trabajar a lo largo del año. En algún momento espero que nos veamos las caras, si no esto va a ser muy largo para todo lo que sea verse por acá. Y en cuanto a las leyes matemáticas y todo lo que tiene que ver con esto, obviamente
La física, para poder explicar la naturaleza, obviamente no se encarga de todas las cosas, sino que para poder hablar de modelos y de leyes matemáticas es necesario que las explicaciones que da la física se puedan realmente verificar para ver si es cierto lo que está haciendo. La física intenta explicar cosas. Las explicaciones proponen algo, esas proposiciones se le intentan demostrar a ver si son ciertas, y si son ciertas se van a cumplir. Acá en mi casa, en la casa de cada uno de ustedes, en Japón, en China, en la Luna, en Júpiter y en cualquier otra parte del universo. Entonces, bueno, obviamente no vamos a poder comprobar si en Júpiter se están cumpliendo, pero sí por lo menos nos interesa que se cumplan en sus casas y en la mía y en las otras partes del mundo. Y para poder verificar que eso se cumpla, de alguna manera tenemos que comprobar lo que está pasando, y para poder comprobar lo que está pasando hace falta hacer mediciones, o sea que básicamente la física solamente funciona en las cosas que podemos medir. ¿Sí? Si nosotros no podemos medirla, no va a incluirse dentro de las leyes de la física, o sea, todo lo que tenga que ver con, qué sé yo, los sentimientos, el amor y todas esas cosas, no están incluidas en lo que son las leyes que la física intenta explicar. ¿Sí? Aunque por ahí aparezcan montones de memes que les digan que te amo con todas tus fuerzas, la suma de todas las fuerzas es 0, quiere decir que no te ama nada, eso evidentemente el que hizo ese meme no entiende nada de física, pero es algo que, bueno, lo van a ver. Las redes sociales son siempre algo con el cual yo me alimento mucho, y bueno, vamos a tratar de trabajar con las redes sociales también. Pero bueno, eso de que la suma de todas las fuerzas es igual a 0, básicamente el que escribió eso no entiende nada de física, ya vamos a explicar cuando lleguemos a entender qué es una fuerza, porque eso es mentira. Pero bueno, mediciones para poder medir cosas. Vamos a volver a abordar, lamentablemente esta pizarra es muy chiquitita. Demasiado que tengo pizarra. Para poder medir cosas, yo lo que tengo que establecer, simplemente, o sea, yo al medir lo que estoy haciendo es comparar. ¿Sí? Yo cuando mido, comparo una cosa con otra. Entonces, si digo esto es muy grande o es muy chico, porque digo, bueno, es más grande que algo o es más chico que algo. Y en definitiva no me interesa si es más grande o más chico, sino cuánto mide eso algo, y ese cuánto voy a tener que tener una unidad de medida para decir, por ejemplo, qué sé yo, esta pizarra mide 80 centímetros de largo, entonces claramente estoy diciendo que tiene 80 veces lo que mide un centímetro, y para eso tengo que saber cuánto mide un centímetro. Y para poder decir efectivamente, bueno, hacerme una pizarra de 80 centímetros y el carpintero me hace una de 4 metros porque su centímetro es más grande que el mío, obviamente eso no serviría. Hubo casos en la historia de la tecnología, de la carrera espacial, donde ustedes saben, por ejemplo, que los yanquis utilizan un sistema de unidades diferente al que usamos nosotros. Ellos usan pulgadas, pies y otro tipo de cosas. Nosotros usamos metros y centímetros, y las especificaciones de una cosa y otra hay que aclarar que las vamos a usar todos midiéndolo con el mismo patrón y las mismas unidades. Porque si yo digo que esto mide 5, no estoy diciendo nada. ¿Sí? Tengo que decir 5 algo, por ejemplo, 5 metros. Entonces, esto acá no es lo mismo decir 5 metros que decir 5 pulgadas o 5 litros o 5 grados. ¿Sí? Son cosas completamente distintas, y por lo tanto también al hablar de unidades vamos a hablar de distintos tipos de magnitudes en las cuales vamos a trabajar. El sistema de unidades fue evolucionando a lo largo del tiempo. Les voy a hacer un pequeño paréntesis acá, voy a borrar todo esto. En física existen 7 magnitudes fundamentales. Nosotros en física 1 vamos a trabajar con 3 de esas, que son la longitud, el tiempo y la masa. Además de la longitud, el tiempo y la masa,
existen otras magnitudes como la temperatura, la intensidad de corriente eléctrica, la intensidad lumínica y la cantidad de materia. Estas son las que vamos a ver nosotros en Física 1. Todo esto ustedes lo irán viendo en otras materias de la facultad, como ser Física 2, termodinámica, química y otro tipo de materias que van a ir analizando el resto de las cosas. Pero en lo que es Física 1 nos vamos a concentrar en estas tres, las unidades de lo que es el sistema internacional, ¿sí? Que en el caso argentino se adopta como sistema métrico legal argentino, o SIMELA. Este es el sistema con el cual manejamos las unidades nosotros en Argentina, y como es parte, está basado en el sistema internacional, debería ser en todo el mundo así, salvo países caprichosos como siempre están Estados Unidos, Gran Bretaña y esos países que quieren seguir haciendo las cosas a su manera. Pero en Europa y en casi todo el mundo se utiliza el sistema métrico legal argentino, el sistema internacional en realidad, donde la unidad básica de longitud es el metro, ¿sí? La unidad básica de tiempo es el segundo. Estoy escribiendo el símbolo en el cual se representa. La unidad básica de masa es el kilogramo. La unidad de temperatura es el grado Kelvin. La unidad de intensidad de corriente es el ampere. La unidad de intensidad lumínica es la candela. Y la unidad de cantidad de materia es el mol. Cada una de estas unidades fue representándose y fue evolucionando en su historia a lo largo del tiempo, como para decir cuánto mide un metro y por qué un metro mide lo que mide. O sea, ustedes entiendan que los intentos de explicar la naturaleza fue una característica del ser humano desde que empezó a querer aplicar tecnología, más allá de la edad de piedra y de todas las otras cosas, donde el ser humano fue empezando a fabricar cosas o elementos, o empezó a cambiar su postura de decidir ciertas especializaciones. Un ser humano o un grupo de seres humanos que salen a cazar animales y otro grupo de seres humanos que deciden plantar plantitas y hacer agricultura, y que después el que hace agricultura no se vuelve vegano, sino que decide comer carne. Porque en esa época no existían los veganos, sino que existían los seres humanos, que algunos comían carne y otros comían zapallos porque tenían zapallos, y algunos que comían zapallos querían comer carne, y en vez de salir a cazar, al mismo tiempo decía, bueno, te cambio ese jabalí que cazaste por 7 zapallos, o por lo que sea. Y entonces aplicaban todo tipo de cosas para decir que tanto era justo o no era justo. Pero bueno, para poder hacer todas esas cosas, los seres humanos fueron tomando medidas a partir de cosas que las tenían a mano. O sea, el ser humano en principio, por ejemplo, cuando medía la longitud, medía lo que se dice un paso o un pie o un brazo, o sea, midiendo la longitud de lo que es un brazo, o una pulgada, que es el largo más o menos del dedo pulgar, o ciertas cosas donde básicamente era todo relacionado con la cantidad de tamaños que el ser humano podía comparar. Obviamente tenía ventaja una persona alta con respecto a una persona bajita, porque si yo mido un brazo de una persona que es alta, le va a sacar ventaja a un brazo de una persona bajita, y entonces hizo falta de alguna forma determinar, no, el brazo es el brazo de Pedro y no el brazo de cualquier persona. Entonces tenemos que ir a buscarlo a Pedro para que venga y diga, che, a ver cuántos brazos de Pedro tiene, o agarramos más fácil, le cortamos el brazo a Pedro y lo traemos a Pedro, y traemos, ya está, tenemos el brazo de Pedro. Pedro que se joda, porque a partir de ahora el brazo de Pedro va a ser el brazo universal con el que vamos a medir las cosas. Obviamente no era muy práctico, a Pedro no le gustaba mucho la idea, y entonces empezamos a trabajar de otra manera. Y entonces surgieron diferentes unidades. El metro, por ejemplo, fue el producto de una medición. Vamos a suponer esto es el planeta Tierra, que como todos saben es plano, ¿no? Perdón, no es plano. Bueno, tampoco es una esfera, pero es bastante esférico. El planeta Tierra en realidad tiene forma de lo que se llama de geoide, que básicamente geoide quiere decir con forma de planeta Tierra. ¿Sí? O sea que el planeta Tierra tiene forma de planeta Tierra, como dice la ciencia.
¿sí? O sea, yo que soy Hugo tengo forma de hugoide y así todos los demás vamos a ir viendo cómo cada una de las cosas están. Pero bueno, el planeta Tierra, que es un geoide, básicamente es porque está un poquito más aplanado en los polos y un poquito más alargado en la parte del ecuador, pero esas aberraciones son bastante pequeñas y entonces de alguna forma esto va a ser una esfera, ¿sí? Y la esfera de alguna forma se mide la longitud que va desde el polo hasta el ecuador, un cuarto de vuelta, y este cuarto de vuelta se estableció y se dijo que vale 10 millones de metros o 10.000 kilómetros. ¿Sí? Entonces esto es lo que intentaron determinar a partir de esta distancia que se estableció en 10.000 kilómetros con la precisión que viene en esa época, obviamente eso después se fue corrigiendo. Esto es el origen de por qué un metro mide un metro, ¿sí? Entonces un metro, a partir de esto lo que se hizo fue fabricarse un metro patrón. Voy a borrar estas unidades que a nosotros no nos importan, ¿sí? Un metro patrón que básicamente era un pedazo de fierro que medía un metro y que se hizo con un material lo más estable posible, porque obviamente los materiales sufren deformaciones a lo largo del tiempo, dependiendo de la temperatura en la que estén. Si hay mucho calor se van a dilatar, si hay mucho frío se van a contraer, la humedad, el óxido y montones de cosas que pasan que hacen que el metro patrón de alguna manera tendríamos que construir una forma que sea estable y duradero y que se diga esto va a ser legalmente un metro, y si alguien quiere saber cuánto mide un metro, este vendría a ser el brazo de Pedro. ¿Sí? Que se lo fabricó de manera de metal, o sea, cuando Pedro se murió, dijo, bueno, vamos a medir el metro de acuerdo al... Bueno, no, habíamos dicho que era esto. Pero, entonces, el metro, que es un metro patrón, lo vamos a dejar acá, se estableció, se guardó y todavía debe estar en el Museo de París. En París había un sistema, un organismo que era el organismo que determinaba los sistemas de unidades de mediciones, y si alguien quería tener un metro en su casa, tenía que ir a París y hacerse fabricar un metro donde lo comparaba y obviamente tenía que pedir permiso para evitar que algún terrorista de la época le diga voy a cagar a todo el mundo, voy a romper el metro y le voy a hacer un pedazo. A partir de este entonces el pedazo va a ser diferente. Pero bueno, el metro se fue copiando y cada uno fue teniendo sus distintos metros, con lo que se hace, se calibran los instrumentos de medida para que sepamos que un metro va a medir un metro en todos lados. Entonces se hace lo que se llama una calibración de todos esos instrumentos de medida que vamos a ir teniendo. Este método obviamente terminó siendo impráctico por dos cuestiones. Primero, obviamente, porque es muy impráctico ir a verificar a París cada vez que queremos saber si un metro mide un metro o mide un metro, 01 o 99 centímetros o lo que sea. Y segundo, que la precisión con la cual podemos trabajar es muy escasa. O sea, yo si tengo que tomar una medida solamente a partir de un metro patrón, si yo tengo que tomar algo que es muy microscópico, la precisión con la cual me manejo no me alcanza como para poder determinar si realmente esto es preciso o no es preciso. Y entonces hubo que diseñar el metro de otra manera, y el metro se lo fue trabajando a lo largo del tiempo de otras maneras a medida que la tecnología fue avanzando. Y se fue determinando otras maneras de medir un metro. Y un metro, en un momento se empezó a medir como cierta cantidad de longitudes de onda, donde una longitud de onda, básicamente una onda hace esto, entonces ciertas longitudes de onda de cierta emisión radiactiva de, no me acuerdo si era el cesio o alguno de esos elementos químicos que suelen emitir cosas, y se tomaron la medida de cuántas longitudes de onda medía exactamente un metro. Esto también demostró que no era muy preciso, y hoy en día el metro se lo redefinió, esto hoy en día hace algunos años, bastantes, pero se lo redefinió a partir de una magnitud más universal que lo que es el metro, porque en definitiva, si ustedes observan, el metro sigue siendo algo que depende de lo que era el planeta Tierra, o sea, del ser humano, y nosotros estamos tratando de hacer física para todo el universo. Somos tan arrogantes que cuando vengan los marcianos o los extraterrestres, nosotros decimos, no, esto es el metro porque acá se estableció el sistema internacional interplanetario de medidas donde tenemos que decir que todas las cosas se miden en metros. Pero bueno, dentro de las cosas que están en todo el universo, la velocidad de la luz que se representa con la letra C minúscula,
¿sí? Es una constante en todo el universo, ¿sí? Y esta constante es la misma en cualquier parte del universo y, bueno, en realidad depende de lo que lo midamos, pero se determinó que como esto no varía independientemente del sistema de referencia, esto para poder entenderlo vamos a tener que llegar a ver un poquito más de física, pero por ahora créanme a mí, más adelante vamos a entender un poquito más de estas cosas, pero esto es más universal que lo que es la longitud del metro y por lo tanto el metro se definió a partir de cuánto recorre en determinada cantidad de tiempo la velocidad, la luz. Y entonces uno tiene que agarrar y traer un cronómetro, medir rápidamente cuánto pasó y lo que avanzó la luz en ese entonces se definió un metro a partir de eso. Obviamente eso va a decir, bueno, pero ¿cuánto vale un segundo? ¿Sí? Un segundo obviamente también va a tener las mismas restricciones, obviamente nosotros sabemos que un segundo son la 60ª parte de un minuto, que a su vez es la 60ª parte de una hora, y una hora es dividido 24, lo que demora la Tierra evidentemente dar una vuelta alrededor de su propio eje, cosa que ya vamos a ver que tampoco es cierto. ¿Sí? Ya vamos a ver eso más adelante, no los voy a aburrir ahora con montones de cosas. Pero al principio la Tierra da una vuelta sobre su eje en algo que determinamos que son 24 horas, a partir de esas 24 horas dividimos por 60, también vamos a ver en algún momento por qué 60 minutos y por qué 60 segundos más adelante. Y eso obviamente también tuvo que definirse porque la Tierra no demora lo mismo todos los días y de hecho, gracias a efectos gravitatorios y a la luna que tenemos nosotros y al hecho de que estamos girando alrededor del Sol, el día se está haciendo cada vez más largo, ¿sí? Porque la Tierra se está frenando en lo que es su rotación, muy poquitito cada vez, pero se va frenando, por lo tanto, un día de hoy es más largo que un día de hace la época de Newton o de la época de Aristóteles, muy poquitito más largo, pero más largo al fin. Por lo tanto, el segundo, si lo vamos a definir en función de eso, va a ir cambiando y tenemos que también determinar una forma de decir cuánto vale un segundo, ¿sí? Y también, bueno, hubo mediciones también basadas a partir de elementos, se tomaron cuántos tiempos, en este caso el segundo está más que nada en lo que es una interacción, una transposición de elementos de un pequeño decaimiento cuántico de unos elementos, no importa, no vamos a entrar en esas cosas, son físicas mucho más avanzadas de lo que ustedes vamos a ver, pero básicamente de alguna manera se determinó cuánto vale un segundo. Y en función de eso podemos determinar cuánto vale un metro utilizando esto que es una constante universal. A ver si hay algo más que les comento a ver a partir de ahora. Bueno, vamos a dejar la clase por acá porque no quiero que el video se haga muy largo. Y les voy a dejar después una actividad en el grupo relacionado con esta clase. A ver si hay alguna pregunta interesante que hayan hecho por acá. ¿Alguna pregunta? Alguien pregunta en qué se mide la intensidad lumínica, no importa, la intensidad lumínica se mide en candelas, pero no importa. Bueno, acá me perdí. ¿Se acabó el mismo? Salió el vivo. ¿Se sigue transmitiendo ahí? Sí. Bueno, igual, vamos a cerrar acá. Y el resto le vamos a dar una actividad relacionada con lo que son unidades para que ustedes vayan haciendo y me hagan un trabajo práctico. Y la clase que viene, que va a ser en enero, vamos a darle un cierre a esto y vamos a aprender algunas otras cuestiones que hacen a lo que son mediciones y lo que es la forma de escribir las mediciones, que son las notaciones científicas, las siglas significativas y esas cosas que pueden ir viendo. Material bibliográfico. Material bibliográfico, obviamente con la cuarentena y las bibliotecas cerradas, va a ser difícil que tengan acceso a libros. Pero si alguno tiene la suerte de tener un libro, los libros en los cuales está la materia bastante bien explicada son el Resnick, el Tifler, el Sears Szymanski. Yo voy a ver qué puedo hacer
de conseguirle, ustedes esta parte del video lo todo borroso, así no se ve acá, no, acá un PDF. Espero que esto no trascienda. Algo les voy a conseguir para los que no tengan acceso y se los voy a pasar por el grupo para que tengan algo para ir leyendo. Si no, obviamente pueden ir a Google y buscar material como para ir viendo de qué se trata la materia. Les voy a pasar también por el grupo lo que es la planificación de la materia para que ustedes vean los contenidos que vamos a ver a lo largo del año. Esto se los voy a pasar por ahí para no hacer más largo esto, ¿sí? Pero bueno, la idea es que vayamos trabajando con actividades que mis ayudantes que están ahí trabajando y están viendo los videos en este momento me van a ayudar a ir corrigiéndolos a ustedes las cosas, cosa de que ustedes puedan ir viendo si aprendieron o no aprendieron esto que está acá. Bueno chicos, espero que esto salga más o menos bien. Voy a cortar el video acá. Los saludo. Hasta la próxima clase.